Ya, perfecto. Entonces, damas y caballeros, vamos a empezar con lo que es nuestra ayudantía 7 de máquinas hidráulicas que tiene que ver con las turbinas. Vamos a ver tres tipos principales de turbinas en este curso. Hay un kilo más, pero vamos a ver tres y voy a mencionar el resto al final. ¿Ya? Las tres principales se presentan en esta tabla y tienen su homólogo particular, obviamente, con las bombas. ¿Ya? En el caso de la turbina Pelton, tenemos aquí rendimientos, por obvias razones, mucho mayores que las bombas. Tenemos un número específico de revoluciones que es inferior a 40, un coeficiente de embalamiento, que el coeficiente de embalamiento es la velocidad de rotación del hélice, por la cual se producen vibraciones que hacen, tira el rodete. Ya, la característica particular que requiere de esta turbina, que requiere una enorme caída de agua entre 400 y 800 metros. Ya, y el homólogo en la curva de respuesta de tubería, el ejercicio de bombas típico que hacíamos en las clases. Ya. La turbina Francis es una turbina especial que es de tipo de hélice, es de tipo hélice también. La Pelton es tipo rodete. La turbina Francis tipo hélice tiene un número específico de revoluciones entre 40 y 400. Su coeficiente de embalamiento es más alto, por lo que su rendimiento es mayor. Tiene una caída de agua característica entre 100 y 400 metros, o sea, esta es mucho menos exigente y es mucho más eficiente en términos energéticos que la turbina Pelton. Y su homólogo es el triángulo de velocidades de Euler junto con la turbina Kaplan. Que la turbina Kaplan viene extraída directamente del triángulo de velocidades. Ese fue un diseño que se hizo de manera matemática a través del triángulo que nos entregó Euler. El resto de la turbina Pelton y Francis, la turbina Francis fue hecha a medida de ensayo y error, y la turbina Pelton tiene 2000 años de antigüedad en la práctica, porque empezó como una rueda de agua y se evolucionó en 1848 a la turbina Pelton que conocemos hoy. ¿Ya? Y primero vamos a ver la turbina Pelton. Aquí podemos ver, ¿cierto? Al lado derecho, un rodete de una turbina Pelton, y a la izquierda podemos ver la instalación que necesita este tipo de turbina, por si queda un poco de duda de lo extravagante que son este tipo de centrales eléctricas. A mí en particular me parecen llamativas a la vista por el paisaje, ¿ya? Pero no venimos aquí por el paisaje ni por las fotos, sino que venimos por las ecuaciones. Así que vamos a hacer un ejercicio de turbina Pelton. Dice: una central hidroeléctrica opera con condiciones orográficas que se ilustran en la figura. Opera con una turbina tipo Pelton con un ángulo de desviación de chorro alfa de 175 grados, asumiendo que que los datos de diámetro, longitud de tubería, coeficiente de fricción, indicados, ¿cierto? Las pérdidas secundarias de la red son despreciables. Determinar, considerando que el caudal que circula es 125 litros por segundo, el coeficiente de fricción de la tubería de 20 centímetros, la presión que indica el manómetro, la velocidad óptima de giro de la máquina, la velocidad de embalamiento teórica, la velocidad sincrónica y el rendimiento sincrónico de la máquina. ¿Ya? Y aquí tenemos el monito, ¿cierto? Donde partimos con un espejo de agua a 1000 metros sobre el nivel del mar y terminamos con un inyector a 862 metros. O sea, tenemos un poquito menos, o sea, un poquito más de 200 metros de altura. ¿Ya? Eso se va a ver reflejado también en el rendimiento. ¿Cómo se parte esta cosa? Bueno, ordenando los datos, ¿cierto? Y extrayendo lo que se pueda. Sabemos que la velocidad la podemos extraer desde la ecuación de continuidad, caudal dividido en el área. Tenemos el área del inyector. Sí, tenemos el diámetro del inyector que es de 5 centímetros. Entonces podemos calcular directamente los datos. Entonces tenemos una velocidad 1 que coincide con la entrada del estanque, entre comillas, o la entrada a la tubería de la central, que es de 1,77 metros por segundo, y una velocidad 2, que es de 3,98, y una velocidad del inyector que es de 63,66. Aquí se puede ver, ¿cierto?, que en cada tramo uno tiene que tener reductores de diámetro, reductores de sección transversal, para poder aumentar la velocidad a la salida del inyector. Porque recuerden que nosotros estamos extrayendo la energía
de la cinética del agua, por lo cual necesitamos que el agua llegue con la mayor cantidad de energía cinética posible y potencial. Entonces tenemos la velocidad de los tres puntos. Entonces, pasamos de una velocidad prácticamente 1 a una velocidad 63. O sea, multiplicamos por un factor de 63 la velocidad del agua. Luego, lo que estamos acostumbrados a hacer, que es la ecuación de Darcy-Weisbach para las pérdidas de carga. Y aquí, como calculamos ya la velocidad, no es necesario, ¿cierto?, armar la curva de respuesta con el caudal, ni los gráficos, ni las tablas, ni nada de eso. ¿Ya? Porque aquí estamos sacando los datos teóricos de una central que se va a instalar. ¿Ya? Eso después se arregla con los factores de seguridad y un montón de cosas. Entonces, la ecuación, que es lo que nos decía, factor de fricción por la longitud total dividido en el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido en 2g. Entonces, para eso sacamos las velocidades en cada uno de los puntos, porque tenemos tres tramos significativos. El primer tramo, si nos damos vuelta, parte aquí, ¿cierto?, a los 1013 metros sobre el nivel del mar y termina justo a los 862. Es por eso que tenemos por eso que tenemos esta recta de aquí de 1013 a 862 y le sumamos los 40. Los 40 de la sección longitudinal, dividido la sección en el diámetro 1, que son 30 centímetros, por la velocidad dividido en 2 veces la gravedad. Y eso nos da, ¿cierto?, una pérdida de carga de 2,23 metros. En la altura 2, en la altura total, menos la altura 1, menos la velocidad del inyector partido en 2G. ¿Ya? Porque aquí, ¿cierto?, acá no hay cambio de sección, sino que es la altura completa que tenemos acá, menos la altura que la pérdida de carga de aquí, o sea, más la pérdida de carga aquí, menos la del inyector. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, hacemos el cálculo directo simplemente, la diferencia de altura. Que esta es la diferencia de altura y le restamos las condiciones de los demás, del tramo 1 y el tramo del inyector. ¿Cierto? Se nos da 3,22 metros. Y con esto, ¿cierto?, podemos calcular el factor de fricción de la tubería, porque nos pedían el factor de fricción de la tubería de diámetro 20 centímetros, que no lo conocíamos. Entonces así podemos calcular el factor de fricción. Sabiendo la ecuación de Darcy-Weisbach y la altura bruta, tenemos que un factor de fricción de 0,026, que es lo regular que se ocupa, que entre 0,2, 0,22, 0,24, 0,18. Por ejemplo. La presión manométrica es la presión del tramo del inyector menos la presión del tramo 2, porque ahí, cierto, hay un cambio de sección. Entonces esa es la presión que marca el manómetro. Entonces, ¿cómo calculamos la presión del inyector? La densidad del fluido por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Y como sabemos que la velocidad del agua la podemos asumir como 1000 kilos por metro cúbico, hacemos la diferencia de velocidades al cuadrado. La presión manométrica entonces sería 1000 por la diferencia de velocidad al cuadrado dividido en 2, y eso nos da 2,019 megapascal. O sea, una presión bastante grande que estamos más acostumbrados a ver en cálculo de sólidos que en mecánica de fluidos. Pero es una presión necesaria para poder extraer la energía suficiente para alimentar la central. Ahora tenemos, ¿cierto?, la velocidad óptima de giro y la velocidad de embalamiento. Estas son velocidades angulares, entonces tenemos que calcular la velocidad óptima de la turbina, que sería la velocidad tangencial, que es la velocidad del inyector dividido en 2. ¿Se entiende esa parte? ¿Aló? ¿La voy a repetir? Ya, mira, la velocidad, vamos a hacer un gráfico aquí. Vamos a hacer un gráfico. Esto, si mal no recuerdo, era rendimiento. Creo que era rendimiento en función de la velocidad. Ya. La velocidad de una turbina es así. Es una parábola, entre comillas, perfecta, donde nuestro punto máximo está acá.
que es la mitad de la velocidad de salida del inyector. Ya, esta es la velocidad óptima. Porque aquí sacamos sacamos la mayor cantidad de energía de la turbina. Si nosotros estamos un poquito más acá, ¿cierto? Estamos perdiendo energía. Estamos desperdiciando energía. Y si nosotros nos ganamos muy a la derecha, estamos perdiendo energía. Y si nos ganamos demasiado a la derecha, llegamos al punto de embalamiento, en que esto, en vez de sacar energía, el motor se pone a vibrar como enfermo y se echa a perder. ¿Se entiende? Sí, ahora me acordé con el gráfico. Ya. Entonces la velocidad óptima sería la mitad. Entonces nosotros teníamos 63,66 metros por segundo. La mitad es 31,83. Y la velocidad de giro de la turbina es la velocidad de la turbina partida en el radio, porque esta velocidad es tangencial. Tangencial. Porque sale de aquí y nosotros tenemos acá el rodete, ¿cierto? Y nosotros cuando empujamos en esa dirección, tenemos un radio, entonces es la velocidad tangencial. Y la velocidad de embalamiento, obviamente va a ser la velocidad del inyector. Es como si nosotros pusiéramos directamente el inyector en la boquilla, ¿cierto? Y le transmitiéramos toda la velocidad. ¿Ya? Luego tenemos, ¿cierto? La potencia sincrónica y el rendimiento sincrónico. La potencia sincrónica o la potencia máxima, que es la velocidad del inyector al cuadrado dividido en 2, por la gravedad, por el caudal. Teníamos que el caudal era 125 litros por segundo, entonces en metros cúbicos es 0,2 en realidad, 0,125. Por la densidad que es 1000, por este término de acá nos da una potencia de 253 kilowatts. Ya después ustedes pueden revisar ese ejercicio. La potencia sincrónica. La potencia sincrónica es la velocidad de operación de la turbina por un factor aquí, que es la velocidad del inyector menos la velocidad óptima de la turbina por 1 menos coseno de alfa. ¿Alguien se acuerda de esto? Esto es el teorema de impulso hidráulico. ¿Ya? No sé si el profe Salinas se los mencionó o les preguntó si lo vieron en mecánica de fluido, lo cual es obvio que no, porque ustedes lo dieron después que yo y a mí no me lo pasaron, lo tuve que aprender solo. Pero el profe Salinas no le habló del impulso hidráulico. Sí lo habló, dijo que era máximo cuando el coseno de alfa, o sea, el alfa era pi, creo. Sí. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa igual a pi, o 180, esto es menos 1, se suma y se duplica la potencia teórica. Hay un libro que deberían revisar, que es muy bueno, que es de Claudio Mataix, que se llama Elementos de fluido, Elementos de mecánica de fluido y máquinas hidráulicas. ¿Ya? Ahí aparece pero absolutamente todo, todo de máquinas hidráulicas. Ustedes estudian ese libro y quedan pero peinadísimos. Y el otro que es el elemento de mecánica de fluidos de Bernard y Street, que también le pueden echar un ojo. Como dato. Ya. Volviendo al tema, este es un rendimiento bastante óptimo porque tenemos un angular alfa de 175 y nos da una velocidad, o sea, una potencia sincrónica de 252 kilowatts. Una consulta, ¿el ángulo alfa puede ser 180 o no? No, porque se supone que si es 180, es como si no golpeara el álabe, ¿no? No, si el ángulo fuera O, o se 180, devuelve, o se devuelve por ahí mismo, una sí, cosa pues, así. ahí sí. Si el ángulo es Sí. 180 quiere decir que el fluido cuando choca con el álabe se devuelve por el mismo inyector, O sea que lo cual es imposible. imposible, ¿ya? Entonces tenemos que el rendimiento sincrónico, que es el cociente entre la potencia sincrónica y la máxima, es de 99,81%. Mírate el peso de eficiencia de esta turbina. 99%. ¿Ya?
No son difíciles estos ejercicios, pero ¿qué es lo que les puede preguntar el profe? ¿O qué es lo que puede hacer el profe? No darles ningún coeficiente de fricción y preguntarles todos los coeficientes de fricción, no darles el caudal y preguntarles el caudal, no darles el diámetro del rodete y preguntarles el diámetro del rodete para una potencia tanto. Puedes jugar con esos datos, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden jugar. Vamos a ver la turbina Francis ahora. ¿Qué hora es? Si alguien me indica la hora. 1:33, viejo. Ah, ya alcanzamos, de más. Ya, la turbina tipo Francis es la que ustedes están viendo ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la particularidad? No requiere grandes caídas de agua como la turbina Pelton. De hecho, la central Francis, si ustedes se dan cuenta, es mucho más chica que una central Pelton. Y el agua, la particularidad es que entra por acá. El agua entra por aquí y sale por el rodete en esta dirección, en la dirección radial. Entonces vamos a pintar el mono. El agua entra por este lado, ¿cierto? Sale por este lado. ¿Y cómo se ve el ejercicio? Como la curva de respuesta de tubería. O sea, como el triángulo de velocidades. ¿Ya? Dice, se diseña una turbina Francis de flujo radial, que se debe satisfacer la siguiente restricción de diseño. Radio de entrada R2, que es este de aquí, es de 2,5 metros. Radio de salida R1, 1,77. El ancho de los alaves, entrada y salida son 0,91 metros o 91 centímetros y 2 metros 6, respectivamente. El rodete impulsa un generador eléctrico 50 Hz y 24 paneles de polo. Los alaves directrices desvían el flujo del agua al entrar el rodete en un ángulo alfa 2 de 33 grados y alfa 1 respecto de 10 grados. ¿Se acuerdan de estos ángulos alfa, cierto? En bomba, ¿Lo mismo que en bomba? es lo mismo, exactamente lo mismo que en bomba. ¿Se acuerdan que aquí teníamos C, teníamos W, teníamos U, este era un C sub U, este es un C sub M, acá había un ángulo beta, que me quedo como la wifa, y aquí había un ángulo alfa, que a la entrada de la bomba, ¿se acuerdan que este no existía? Porque no lo tomábamos y tomábamos el triángulo en la entrada aquí. Sí, solo se toma la salida. Sí, ahora ya no se puede. Ahora tienen que F. tomar el ángulo, el triángulo completo. ¿Ya? Listo. Bueno, los ángulos son 33 y 10. El caudal que impulsa la turbina es de 515 metros cúbicos por segundo. Es harto. Fíjense que antes era 0,125 y ahora es 515. Y la altura de agua sobre la máquina es de 92,4 metros. Para esta situación hay que determinar los ángulos de entrada y salida del álave, la potencia teórica de entrada de la turbina y la altura de Euler. Por si les queda alguna duda de cómo hay que resolver el ejercicio, el profesor nos dice aquí. Euler. Pregunta, así como más que nada conceptual, ¿este tipo de turbina para qué tipo de río sería? ¿Para qué tipo de cauce de agua? Que tenga gran caudales, no, no Caudales. gran presión. Sí, de hecho, por ejemplo, en la central que se iba a hacer en la región de Aysén, en el río Báquer, eran de tipo Francis. ¿Por qué? Porque el río Báquer tiene un caudal de 1852 metros cúbicos por segundo, creo. Era ese río es una bomba. ¿Ya? Bueno, aquí están los datos. La densidad, 1000 kilos por metro cúbico, si no nos dan densidad, los radios, los anchos de los álabes, la frecuencia, los ángulos de entrada. Fíjense que ahora nos dan los ángulos de entrada, pero no nos dan los beta. ¿Se acuerdan que eran los beta o no? ¿Lo dibujo otra vez? Aquí El tenemos. ángulo que estaba sobre el W. Sí. Acá tenemos, ¿se acuerdan que el U es una velocidad tangencial? Y el W es una velocidad tangencial también, pero la velocidad tangencial del álave. Esta es la velocidad tangencial del rodete completo. Y aquí estaba el beta. Ahora no nos dan este ángulo. ¿Ya? Para eso necesitamos calcular la velocidad de giro. Tampoco nos la dan, pero la podemos calcular mediante esta fórmula que es 60 por F dividido en pares de polo.
que los que estamos en automatización ya la conocemos, esta fórmula. ¿Ya? Y eso nos da una velocidad de 125 RPM. Igual es lento. Con eso obtenemos la velocidad angular, que es 13,09 radianes por segundo. Si tienen dudas, chiquillos, acuérdense que tienen que preguntarme. Seguimos. Hacemos el triángulo de velocidades. Veamos las componentes absolutas que podemos sacar, que es la velocidad media, 2, que tiene esta forma. Caudal dividido en 2 pi por el radio por el ancho, que nos da 35,87 metros por segundo. Y la 1 nos da 17,67, haciendo exactamente el mismo cálculo. Calculamos la velocidad U, omega por R, porque tenemos los R. Y tenemos el omega, que es el mismo para los dos casos. Entonces tenemos que para la entrada, acuérdense que ahora la entrada es 2 y la salida es 1. En las bombas la entrada era 1 y la salida era 2. Ahora se invierte. La velocidad 1, 1,77 metros. Ya aquí hay un cambio de velocidad, entonces indica que hay transferencia de energía. Va, ahí está. Ahí está, transferencia de energía. La velocidad C, que es la velocidad media por el seno de alfa. Ahora lo podemos sacar directo porque tenemos este ángulo de aquí. Nos da 65,86 metros y la velocidad 1, 101,76 metros. Se van a asustar porque la velocidad sería más rápida que la entrada. A lo mejor sí, pero después vamos a ver por qué. La ley del coseno, que es esta cosita de acá, va a calcular el W2, nos da esta velocidad acá, y la velocidad 1 nos da 76. ¿Ya? Después aplico la ley del seno para poder calcular hay que calcular el W2. Esta es la otra forma para poder calcular. Para calcular el beta, que es de esta manera. Entonces, que el beta es el arcseno de esta relación de aquí por el seno de alfa 2, que me da 57,89 grados, y el ángulo beta 1, 12,92. La forma tradicional, que es con la tangente de menos 1, de C sub M2, bla, bla, bla. Y al final lleva lo mismo. Ya, después tenemos la potencia teórica y la altura de Euler. La misma ecuación que ocupábamos antes, solo que ahora este término de aquí ya no se cancela. Ahora tenemos que darnos la lata de hacer todo el cálculo de este término completo. Y eso me da menos 30,342 megawatts. Y ahora aquí salta el pánico para varios de ustedes porque les da una energía negativa. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál fue el problema? ¿En qué me equivoqué? La ecuación, porque ahora, supongo que es la misma ecuación de las bombas, pero ahora tú nos habías dicho que el 1 es el 2 y el 2 es el 1, era al revés. Sí, Básicamente, hice exactamente lo mismo. ¿Sabes cuál es el problema, no? ¿cuál? Que en bomba yo le entregaba energía al agua y ahora le estoy sacando la energía al agua. Entonces, pero debería ir al revés la ecuación, pues el 1 C1, coseno de ángulo 1, ir enfrente de la otra parte, ¿no? O así está bien, directamente. Está bien directamente. Si lo coloco al otro lado, esto me va a dar positivo. Pero conceptualmente está bien que esté en negativo. Sí, porque acuérdense lo que decía el profesor en termodinámica. ¿Qué es lo positivo para mí? ¿Que me La llegue ganancia, plata o que me salga plata? que me llegue plata. Que me Ahora llegue ya plata. estoy sacando energía. Ahora estoy sacando plata. Entonces obviamente va a ser negativo. Desde el punto de vista que lo mire. Entonces, ¿está bien? Sí. Sí. No estoy violando ninguna ley de la termodinámica, no hay nadie revolcándose en su tumba, ni Carnot, ni Newton, ni Kelvin, ni nadie, ni Boltzmann. Ya. Y la altura de Euler es lo mismo. Y aquí vamos a ver si está bien o no. Menos 78,60 metros. ¿Está bien?
¿o no? Acordándose que la altura de Euler no es una altura como tal, sino que es una unidad de presión. Está bien que Porque salga. antes estábamos levantando el agua, pues, ahora está en caída el agua. Me Sí, imagino que está bien. sí, ahora esta es la presión que yo le quito al agua. ¿Alguna duda con respecto a la turbina, Francis? ¿Cómo cómo se hace? No, está clarito. Sí, el triángulo de velocidad es de siempre. Y ahora vamos a pasar a la turbina Kaplan, que es una turbina de hélice, muy particular porque si ustedes se dan cuenta en el dibujito de la derecha, esta cosita se mueve. Los álabes y los álabes tanto de directores como la hélice son variables. Entonces se adecúan al flujo volumétrico de agua que va pasando por él. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, esta central es todavía más chica que la central que vimos antes, que estaba por acá. Es mucho, pero mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque requiere una caída de agua mucho menor. Aquí. Ya. Y el ejercicio de turbina, simplemente se ve el tubito de acá. Ah, se me volvió loco el... Ya, ahí está. Este tubito de aquí. Esto es lo único que no importa. Cuánta agua entra por este lado y cuánta agua sale por aquí. El ejercicio es así. A través del tubo de aspiración de una turbina Kaplan escurren 6 metros cúbicos por segundo de agua. Determinar el incremento de potencia que es generado por el tubo considerando los datos de la figura. Mire, si no me entregan nada. ¿Me entregan qué cosa? Caudal y presión. Asumir que las pérdidas de carga son despreciables también. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tenemos los datos aquí. Aquí tenemos una diferencia de altura. Esta de acá, 4 metros, y nos pregunta por esta de acá. Entonces, ¿qué hago? Veo la velocidad de inyección. 6 metros cúbicos dividido en 1 metro. Porque aquí estoy inyectando el agua. Es una 7,63 metros por segundo. Y a la salida, ¿Por qué dice un 3,28. metro cuadrado ahí? ¿Ah? Ah, Porque, por el ancho de la sí, Ah, sí, ya porque va. recuerden que esto es circular. Y el diámetro de esto es, acá es 1 metro. Y acá son 4. Entonces tenemos la velocidad de aquí, ¿cierto? Y la velocidad de la salida. La velocidad, 1.4. sí, la velocidad de la entrada son 7,63 y la de la salida 4. Después ahora hacemos la ecuación de Bernoulli. Aquí volvemos a mecánica de fluido. Para poder sacar este delta Z. Tenemos la presión de inyección, la presión de salida, las velocidades y podemos, ¿cierto?, hacer este cambio. Aquí yo me paro en esta parte de aquí primero para poder sacar la velocidad de inyección, que es eso, 67,4 kilopascales. Después el cambio de la presión de la turbina, que es lo que me preguntan, que son 100.000 pascales porque es presión atmosférica, menos la presión que calculamos anteriormente, y nos da 32,57 kilopascales. El incremento de potencia es la variación de la presión por el caudal, directo. Entonces, 6 metros cúbicos por segundo por la variación de presión, y me da que la variación de potencia, el incremento de potencia son 195 kilowatts. Y eso sería todo lo que son turbinas. Ahora, igual quería mostrarles unas menciones especiales de turbinas que no se ven aquí, pero que sepan que también existen. Está la turbina Banqui o la turbina de doble efecto. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que aquí entra el fluido, se mete por acá, entonces aquí, ¿cierto? Hay un intercambio de potencia y después entra por este álave y sale por el otro. Y hay otro intercambio de potencia aquí.
Entonces tenemos intercambio de potencia por dos lados. Es como hacer el triángulo de velocidades dos veces. En la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Ya? Y este es el rodete de una turbina Banqui. Si se dan cuenta es bastante ancho. Para allá está el motor. Acá, ¿cierto? Hay unos rodamientos. Luego tenemos el tornillo de Arquímedes, que esto es una mezcla entre mecánica de fluidos normal y elementos de máquina. Que después van a ver ustedes tornillo de fuerza y aquí van a ver. Este tornillo que, si el nombre no le dice nada, lo inventó Arquímedes en el siglo II antes de Cristo. Principalmente era para subir agua. Un gallo empezaba a girar el tornillo para que el agua subiera. Y alguien descubrió que si dejaban caer agua por este tornillo, el tornillo giraba. Y si le ponían un generador aquí, le podían sacar energía. De hecho, el Palacio de Buckingham, aunque ustedes no lo crean, funciona con 3 tornillos de Arquímedes en el río que pasa que atraviesa la ciudad de Londres. Y así es como se alimenta el Palacio de Buckingham, por si no lo sabían. Luego está la turbina turbo, que es una especie de turbina Pelton de menor rendimiento. ¿Ya? Si se dan cuenta aquí, no tenemos el típico cambio de flujo, aquí hay un cambio de entre 135 a 150 grados más o menos. ¿Ya? Son turbinas relativamente chicas para sacar poca potencia, que es cuando no podemos tener instalaciones tan grandes, pero también es una turbina de inyección, una turbina de acción. Y mi favorito personal, que es la rueda hidráulica, que se ocupa mucho en Europa en lugares donde no hay mucho cambio de altura, pero sí grandes flujos de agua. Y también es mi memoria de título, también la quería mencionar, no la podía dejar afuera tampoco. Que funciona exactamente igual que una turbina Banqui, que una turbina Pelton a través del triángulo de velocidades. La única diferencia es que ahora es una turbina de paso. Y también hay una turbina de flujo gravimétrico. ¿Y cómo se resuelve esto? Con triángulo de velocidades. Ya uno hace el triángulo de velocidades en un punto. Tenemos acá, voy a profanar el dibujo. Uno parte aquí y termina acá, ¿cierto? Por decirlo así, como entra por el mismo lado de donde sale. Pero el recorrido que hace el fluido a través del álave es el que hace el intercambio de energía. Y ese es el que yo en particular me estoy dando la molestia de hacer el estudio para dejarlo para la posteridad. Y eso es todo, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta. Eso es absolutamente todo lo que, lo que es turbina. No dejamos nada de lado. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, es bastante parecido a bomba, entonces queda más claro. ¿Sí? Lo más latero es ventiladores que vamos a ver la próxima semana. Ya tengo todo listo. Y si nos queda tiempo, vamos a hacer otro ejercicio de turbina. Mira, me están acusando que me quedan 10 minutos. Justo. Así que eso, chiquillos, pues. Que les vaya bonito. Nos vemos la próxima semana y ustedes saben, cualquier duda, laboratorio, ejercicio, me pueden preguntar.